Hola de nuevo, pues comenzamos ahora la sección Samurai Mediterráneo con nuestro samurai colaborador Marcelo Japón. ¿Qué tal, Marcelo? Pues hola, Ari, muy feliz de estar nuevamente con vosotros. Muy bien, Marcelo. Igualmente. ¿Y qué vas a contarnos hoy? Pues hoy vamos a hablar de una persona realmente fascinante y polifacética, Juan Manuel Suárez Japón, quien además es alguien clave en el descubrimiento del origen del apellido Japón. Qué interesante, Marcelo. Me encanta la persona así polifacética. Sí, a mí también, Marcelo, ¿eh? Así que cuéntanos un poco las diferentes facetas de este señor. Pues Juan Manuel Suárez Japón, nacido en Corea del Río, es en primer lugar un gran experto en geografía humana, una disciplina que estudia la relación entre las sociedades y el territorio en el que habitan y se desarrollan, ¿no? De hecho, hasta hace muy poco fue catedrático de geografía humana de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y ha sido rector magnífico de la Universidad Internacional de Andalucía entre los años 2005 y 2013. Wow. Geografía humana, es la primera vez que lo oigo, pero no lo conocía, pero me parece muy interesante, ¿eh? Sí, sí. Pues sí, Daniel, pero esa es solo una faceta de Juan Manuel Suárez Japón, porque además ha sido un político relevante, ¿eh? Pensad que entre otros cargos fue consejero de Cultura y Medio Ambiente del gobierno andaluz. Oye, esto es muy interesante, ¿no? ¿Y qué más nos puede contar del señor Suárez Japón? Pues que además es un gran estudioso y experto de flamenco. Eric. Ah, ¿de verdad? Eso te interesa, Eric. Qué bien, sí, que ya sabe que, claro, a mí el flamenco me encanta, ¿no? Y que soy una humilde bailadora. Bueno, humilde, buena, ¿eh? Claro, bueno. Humilde. Pues Eric, para tu información, Juan Manuel Suárez Japón ha escrito varios y reconocidos libros sobre flamenco también, ¿no? Como Gracias a la vida, sobre la gran bailadora coreógrafa Cristina Hoyos, y Sinelo Calorro sobre Manuel Mora, uno de los mejores guitarristas de flamenco de la historia, ¿eh? Impresionante. Cristina Hoyo y Manuel Morao. Wow. Me encanta, me está convenciendo ya, ¿eh? El señor Suárez Japón. Sí, me encanta. Ya le está gustando. Me alegro. Pues es verdad, Marcelo. La verdad es que este señor es realmente polifacético, ¿eh? Y supongo que ahora nos hablarás sobre su vertiente de historiador del apellido Japón, ¿no? Exactamente, Daniel, porque Juan Manuel Suárez Japón es además de una de las personas claves, ¿no?, en el descubrimiento de la embajada Keicho y el origen del apellido Japón en España. Y además de ser vicepresidente de la asociación Hasekura de Corea del Río, ha escrito 2 libros fundamentales para entender esta historia, ¿eh? Fantástico, pues háblanos de estos libros, Marcelo. Pues en primer lugar, Juan Manuel escribió el libro de Japones y japoneses a orillas del Guadalquivir, donde recoge todos los datos que fue recopilando de Virginio Carvajal Japón, que murió repentinamente en el año 2005 y que fue el primer Japón que investigó sobre la embajada Keicho y el origen. Esto es interesante, Marcelo. Esto es el inicio del todo, ¿no? Vamos. Sí, ¿no? Exactamente, Daniel, el inicio, ¿no? Y unos años después Juan Manuel escribió la que para mí es la obra más importante sobre este tema que existe en la actualidad. Y se trata del libro de Sendai a Corea del Río, donde se explica de forma brillante los más de 30 años del descubrimiento sobre la embajada Keicho y el origen del apellido Japón, así como su impacto en Japón, en Corea del Río y aquí en España. Debe de ser una obra muy interesante, ¿no? Pues sí, era irrelevante. Pensad que en el año 2016 el gobierno de Japón, en nombre del emperador, concedió a Juan Manuel Suárez Japón la Gran Orden del Sol Naciente. Joder, esto es impresionante, ¿eh? Sí. Aparte, tengo una pregunta, Marcelo. ¿Cómo empezó el descubrimiento del origen del apellido Japón? Sí, ¿verdad? Pues mira, si te parece, se lo podemos preguntar ahora mismo a Juan Manuel Suárez Japón porque lo tenemos en directo hoy en Yapofan. Ah, muy bien, fantástico. Genial, todo lo mejor. Muy bien. A ver. ¿Qué tal, Juan Manuel? Hola, Marcelo, aquí un poco agobiado con tanto piropo, ¿eh? No, pues me he quedado corto quizás, ¿eh? Hola, bienvenida a Yapofan, señor Suárez Japón. Hola, yo muy contento de estar ahí. Marcelo nos hace compartir vuestro trabajo y suelo ver los programas y estoy muy contento de poder estar con vosotros. Muy bien. Juan Manuel, para empezar, ¿nos podrías contar cómo empezó todo? ¿Cómo y cuándo se empezó a descubrir el origen del apellido Japón y la relación de la embajada Keicho con Corea del Río? Bueno, es una historia que se puede, digamos, contar extensa y fugazmente, que es lo que ahora procede, ¿no? Pero yo diría que lo define muy bien el título que yo le di al capítulo del libro en el que hablaba de eso.
que era ellos no lo sabían y nosotros tampoco. Ajá, es decir, lo sorprendente es que después de la embajada hay un periodo de casi 3 siglos en los que ni nosotros, los Japón, sabíamos de dónde podía venir el apellido, ni los japoneses conocían la existencia de una comunidad de hombres y mujeres que seguían con ese apellido en el mismo lugar donde desembarcó la embajada, ¿no? Bueno, todo esto se desencadena un poco por azar, ¿no? Porque coinciden 2 personas, además, fundamentales para poder entender esto. Uno es Virginio Carvajal Japón, a quien ya habéis hecho referencia, que él gestionaba su negocio de repuesto de automóviles, pero que tenía una trastienda que era un auténtico centro cultural, donde todo lo que tuviera que ver con la historia de Andalucía, de Sevilla y de Coria, pues tenía lugar, ¿no? Aquella trastienda llena de tornillos y de rodamientos, pues nos vio presentar libros, hacer recitales de poesía, etcétera, y allí llega la primera sospecha de que tenemos algo que ver, gracias a que Virginio, que era un bibliófilo, pues había leído los Anales de Ortiz de Zúñiga, que es uno de los libros antiguos de Sevilla, de la historia de Sevilla, un libro escrito justamente en el siglo XVII, y ahí se decía que a Sevilla vino una expedición japonesa, pero no se decía que estuvieran en Coria. Y el dato de que esa expedición, cuya existencia ya conocíamos, estuviera en Coria, lo sacamos de la novela de Susaku Endo, del samurái. Entonces ahí ya, digamos, está por un lado el descubrimiento para nosotros, y el otro es la otra persona que es fundamental para que todo esto, esta información llegara a Japón y se produjera ya el feedback, se produjera el encuentro, fue un embajador que fue embajador de España, de Japón en España, que fue Eikichi Hayashiya, una persona extraordinaria, un hispanista, ha muerto hace un par de años con 96, y este hombre había sido embajador de Japón, una historia extraordinaria. Había estado como alumno de los cursos de verano de la Rábida durante los años de la Segunda Guerra Mundial, y conocía perfectamente, estudió en Salamanca, hablaba perfectamente nuestra lengua, y en su tiempo de diplomático en Japón conoció a Octavio Paz, y este hombre, cuando viene de embajador a España, empieza a preocuparse para ver si hay restos de los japoneses de esa embajada, y entonces descubre que no hay restos de japoneses, pero que hay japones. Entonces Hayashiya... Unos cuantos. Entonces Heikichi Hayashiya, a quien tuve, en fin, ocasión de conocer durante la Expo del 92, que venía como jefe de la delegación del Príncipe Heredero, y luego también en 2005, cuando viajé a Japón, tuve la suerte de comer en la embajada con él. Bueno, Eikichi se entusiasma cuando le cuenta el alcalde de Sevilla, recientemente fallecido, don Manuel del Valle Arévalo, y el que era su gran colaborador, Miguel Sánchez Montes de Oca, le dicen, no, aquí no es que haya japoneses, aquí hay japones, y le enseñan una guía de teléfono. Y cuando Hayashiya ve la cantidad de apellidos Japón que hay entre Coria del Río y Puebla del Río, pues se entusiasma, y a partir de ahí él es el que se encarga de contar todo esto en Japón. Y lo que sigue, 30 años, ya más de 30 años, en la que, gracias sobre todo a los japoneses, pues se ha producido nuestro encuentro. Digo gracias a los japoneses porque ellos, desde que conocieron esto, no han dejado de venir a Coria para conocer el sitio donde se produjo ese hecho de la historia común. Qué bien, pues muy interesante el origen del apellido, ¿eh? Sí. Y toda la historia de cómo empieza. Juan Manuel, ahora nos gustaría que nos explicaras cómo fue el proceso para que el emperador de Japón reconociera, ¿no?, también a los Japón como descendientes de la embajada que hizo, ¿no? Sí, yo estaba en el hotel que entonces se llamaba Radisson, ahora se llama Príncipe de Asturias, el hotel que está en la isla de la Cartuja, al lado del recinto de la Expo. Y el Día Nacional de Japón, el príncipe Naruhito visita a Sevilla, visita la Expo. Yo estaba entonces en el gobierno, tuve ocasión de compartir el almuerzo con el almuerzo que le ofreció el presidente Chávez. Total, que el día antes de todo eso hay una recepción de carácter menos formal que el príncipe ofrece a todos los japoneses que viven en Sevilla y en sus entornos, y a los japones.
A nosotros nos llamó la atención que la embajada se dirigiera a Virginio Carvajal, Japón, a mi primo y casi hermano mayor, que era Virginio, y que se dirigiera a él para que los japones estuviéramos allí presentes. Bueno, ¿y cuál es la sorpresa cuando en las palabras del príncipe, un discurso breve, dice que está encantado de estar allí porque sabe que están personas que se llaman Japón y que él considera que esas personas somos los descendientes de aquellos japoneses que vinieron a Sevilla, a España, a la España peninsular y a la España americana por primera vez en el siglo XVII. Bueno, ¿cómo el príncipe heredero tenía esa información? Pues de nuevo tenemos que citar a Hayashiya, porque Hayashiya era una personalidad vinculada incluso por lazos familiares con el círculo más cercano de la corte del emperador. Ajá. Y había sido también preceptor del propio príncipe Naruhito cuando el príncipe era joven. Entonces está claro que es Hayashiya la fuente a través de la cual Naruhito se entera y hace referencia a eso en el mes de junio del año 92 aquí. Qué interesante, muy interesante lo que nos acabas de contar. Y para continuar, Juan Manuel, ¿nos podrías contar cómo ha cambiado Corea del Río desde que muchos de sus habitantes conocen su origen japonés y samurái? Pues bueno, tú has tenido ocasión de verlo, Marcelo, sí. Aunque vienes menos a Corea de lo que querríamos. Sí, para mí también. Bueno, esto es como todas las cosas, esto era un dato muy desconocido para todos, y Virginio Carvajal Japón convirtió su tienda, su trastienda, en un lugar al que llegaban uno tras otro los japoneses, y hay una primera etapa que yo viví, porque todo esto... Yo trabajaba afuera, pero yo estaba constantemente todos los fines de semana aquí, las vacaciones, y entonces la gente pensaba, estas son las cosas de Virginio, que es un personaje un tanto excéntrico, un poco bohemio, los amigos de ¿no? Pero claro, eso empieza a tomar cuerpo, y sí. Y empiezan a venir embajadores, y empiezan a venir grupos de japoneses, y todo eso. Y cuando en junio del 9, llega aquí la estatua de Hasekura, eso pone ya una raya de un antes y un después. Ajá. Esa estatua viene aquí regalada, la estatua, el traslado, todo regalado por la alcaldía de Sendai y la presidencia de la prefectura de Miyagi. Y desde que ahí está el Hasekura, eso se ha convertido ya en un sitio simbólico al que todos los japoneses quieren venir. De peregrinación, vamos. De peregrinación, sí, porque fíjese que se coloca aquí una estatua que es en todo idéntica a las varias que hay en Japón, en Sendai o en Osato, la que hay en Civitavecchia, la que está en Acapulco y la que está también en La Habana. O sea que son... estatuas que van señalando de alguna manera el itinerario de esa primera gran navegación hacia Occidente hecha por los japoneses, ¿no? Y claro, eso de alguna manera contextualiza este fenómeno local y nos sitúa en un marco mucho más amplio, ¿no? Qué bien. Bueno, Juan Manuel, la verdad es que está siendo muy interesante, ¿eh? Y tú también eres guionista de la película de las huellas del samurái, ¿no? La película que dirigió tu hijo Juan Manuel Suárez. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar con tu hijo y en el mundo del cine? Bueno, ahí yo lo que le dije a Juan Manuel es que lo que había que contar es lo que estaba ya contado en el libro que tú has citado, de Sendai a Corea del Río, ¿no? Ese es un libro que es curioso porque yo llevaba mucho tiempo que estaba pensando que todo lo que yo había vivido al lado de Virginio, que todas estas experiencias de la trastienda, de recibir a los japoneses, de estar siempre citado por todos los embajadores que han venido a España en los últimos 30 años, que venían a Sevilla, que nos visitaban, en fin, que todo esto, una vez que murió Virginio, se me quedó la inquietud de que si no se contaba, iban a pasar dos cosas, cuál más mala. Una, que se olvidara, o otra todavía peor, que se contara falsamente. Y entonces yo estaba en esa duda, y hubo en Sevilla una reunión del foro Japón y España, que es un foro, un lobby económico, en el que hay grandes empresas y grandes personalidades de la economía de uno y otro país,
Y entonces vinieron, se reunieron en Sevilla y los organizadores, a través de la embajada, me piden a mí que yo cuente en media hora la historia de los Japón y tal. Y bueno, esa es la clausura de una reunión que había tratado de temas económicos nada más, y cuando yo cuento eso, pues yo percibía que a la gente, había mucha gente que no lo sabían y estaban reaccionando, yo lo veía con mucho interés. Y cuando me despedía de Josep Piqué, que fuera ministro con Aznar y que era el presidente de la parte española del foro, me dijo, bueno, señor Japón, dice, esto estará escrito, ¿no? Yo le dije, pues mire, señor Piqué, no está, pero estará. Y entonces me puse a escribirlo y pudimos, esto que les estoy diciendo es finales del 12, y en la primavera del 14 pudimos presentar el libro. Y entonces yo lo que le dije a Juan Manuel es que si quería que empezáramos a hacer guión, lo primero es que se leyera el libro de su padre, cuyo diseño además precioso lo hizo él, ¿no? Y pasar por el aro a leer el libro. Aparte es un fantástico. Claro, porque si no le iba a tener que estar contando todo, ¿no? Porque Juan Manuel, como todos los creadores, vive un poco su mundo y a mí me parece estupendo. Y entonces digo, mira, no es porque es que el guión tiene que ser fundado en esto y luego vamos a seleccionar qué personas son las que pueden hablar, etcétera, etcétera. Entonces mi labor de co-guionista fue esa fundamentalmente, hacer que él se entusiasmara por la historia. Muy bien. La verdad es que la llevó fantásticamente a la gran pantalla, ¿eh? Sí, la película salió muy bien porque además... Sí. Eso suele ocurrir. Él acabó muy encariñado, porque él trascendía del detalle local hasta decir que a él la historia que le interesaba contar era justamente la del reencuentro de dos pueblos y de dos culturas que estuvieron 300 años desconociéndose mutuamente, ¿no? Y la historia de la huella del samurái va en gran medida por ahí. Muy bien. Bueno, Juan Manuel, la verdad que nos pasaríamos una hora hablando contigo como mínimo, pero se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por tu presencia en Yapopan, ha sido un placer, un honor escucharte y esperamos volver a contar contigo en futuras colaboraciones. Estoy a vuestra disposición, el trabajo que hacéis de difusión de la cultura japonesa y de su alianza con las nuestras merece todo el apoyo. Con el mío, desde luego, podéis contar cuando queráis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Un fuerte abrazo. Que tengáis buena tarde. Adiós. Gracias. Bueno, Marcelo, pues el programa de hoy se acaba y solo me queda despedirme de ti. Hasta la semana que viene, ¿no? Pues hasta la semana que viene y como siempre, un saludo samurái para todos. Saludos, samurái. Saludos, samurái.